Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos Donde tú para allá. quieras. Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días a todas. Buenos días a todos. Aquí te dejé hace una semana pasar por agua y aquí pasar por agua seguimos, ¿no? Como, como las ranas. Claro, sí. Hasta que críen pelo, parece ser, pero bueno, La rana aquí vive. andamos un martes más. Pues vamos a contarle cosas a la gente, que es a lo que hemos venido. Aparte de hablar del tiempo, que eso es para los ascensores, chaval. A ver, y para los abuelos como tú y como yo. Pues para los abuelos, pues vale, para los abuelos también. Empezamos por el Sáhara y el Consejo Europeo del jueves. Ahí va. ¿Por qué me lo relacionas? ¿Por qué me lo pones aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bonita pregunta. ¿Por qué? Que decía el entrenador aquel portugués. Pues porque en el día de ayer, pues no se hablaba de una cosa que de el cambio de posición política de Pedro Sánchez respecto a la cuestión del Sáhara, no solamente en los medios de comunicación en general, sino también desde hace, bueno, pues desde que se conoció la noticia de la carta enviada al rey Mohamed VI por parte de Pedro Sánchez sobre el asunto, pues también aquí en Radio Clara, ¿no? Y todos los análisis que se estuvieron haciendo aquí en la emisora, que fueron unos cuantos, desde Rafa Cid, al que se hizo en la tertulia del lunes en el Jure Directe, pues todos ellos omitieron mencionar, en mi opinión, un detalle muy trascendente respecto de las posibles explicaciones, teorías, etcétera, que justificaban el porqué y el porqué ahora de ese cambio de posición histórico tras 47 años de mantenerse fieles la diplomacia española y la corona española a las decisiones de la ONU al respecto, pues omitieron, como digo, el pequeño detalle que va a ser que no es tan pequeño, que tiene que ver con la celebración de un Consejo Europeo este próximo fin de semana, el jueves y el viernes, Consejo Europeo en el que al menos en la sesión del jueves va a estar Joe Biden. Entonces igual es que esto de que se haya corrido con la cartita tiene algo que ver. Tiene algo que ver con que si uno mira el listado del Consejo Europeo del orden del día, que ya está publicado y se puede ver en las páginas, de hecho en la página consiliumeurope.europa.eu, aparece, como siempre, no es este especial, el orden del día de los asuntos que van a tratarse en el Consejo Europeo. Está, por supuesto, en primer lugar la cuestión de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, pero después está el aspecto de seguridad y defensa, tema que, por cierto, abordaremos en la segunda parte del programa de hoy. Y después aparece como tercer asunto destacado el asunto de la energía. Y te leo literalmente, Manolo, porque es muy cortito. En la reunión informal de Versalles, porque ya se había celebrado una reunión preparatoria, los dirigentes de la Unión Europea acordaron eliminar gradualmente la dependencia de las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos lo antes posible. Bueno, esto que estoy leyendo, la página consiliumeuropa.eu es una página oficial de la Unión Europea, de la Comisión. El Consejo Europeo debatirá la persistencia de los elevados precios de la energía y su impacto en los ciudadanos y las empresas, también en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania. Y la Comisión Europea, presidida, como todos sabemos, por Ursula von der Leyen, que ha estado hace nada aquí hablando con el presidente del gobierno sobre la cuestión del gas, contribuirá a sentar las bases del debate con la presentación de las opciones que permiten garantizar unos precios de la energía asequibles y la seguridad del suministro. A partir de ahí, se han disparado muchas especulaciones sobre si será cierto que en este Consejo se va a abordar definitivamente con impulso desde la propia presidenta de la Comisión Europea, no solamente el plan de Pedro Sánchez para desvincular desde hace meses, en el que viene insistiendo el precio del gas respecto del de la luz, sino además
el famoso diseño estratégico por el cual España acabaría convertido en una especie de hub, es decir, de concentrador y distribuidor de suministro de gas a la Unión Europea, para lo cual hacen falta dos cosas. Una, evidentemente, que Argelia siga proveyendo de gas todo aquel que no contribuyera a proporcionar a la Unión Europea Rusia, pero por otro lado, que se volviera a abrir el corredor, el gasoducto que hasta España pasaba desde Argelia por Marruecos. Claro, hemos escuchado durante pues, todo el fin de semana, como digo, y leído, y también aquí en la radio en el día de ayer, toda clase de posibles interpretaciones acerca de cuáles eran las razones por las cuales Pedro Sánchez podía haber actuado de la forma en la que ha actuado, tan con nocturnidad y alevosía, como parece, al margen de las derivadas que tienen que ver en política interna, que podrían incluso generar un adelanto electoral en el peor de los casos, o como poco podrían generar que hubiera ya un enfrentamiento directo con su socio de coalición Unidas Podemos, en todo o en parte, porque ya veremos qué papel juega definitivamente en todo esto Yolanda Díaz. Y si, como algunos vaticinan, Yolanda Díaz acaba incorporándose incluso al PSOE, ¿no? Que estaría por verse. Eso es a largo plazo, pero Yolanda Díaz de momento ha dicho que va a continuar en el gobierno. El gobierno no se va a desmontar con la llegada de fondos europeos y todo lo que hay por delante. Y Yolanda Díaz ha hecho manifestaciones pues en contra, disgustada por el secretismo con que se ha llevado. Es decir, ha hecho declaraciones de parte del gobierno, que creo que todo eso yo lo veo que está guionizado. Es decir, está en el guion. Se esperaba que Yolanda Díaz hiciera eso, hay que hablar para la parroquia, pero después está la realpolitik y el pragmatismo. Claro. Aunque bueno, claro, a ver, aquí acabas de mencionar un poco uno de las claves para entender todo esto. Y es que, a ver, aquí hay mucho gesto de cara a la galería. Ajá. Ha habido mucho gesto de cara a la galería, pero no solamente en la política española. Hay mucho gesto de cara a la galería por parte de Marruecos, hay mucho gesto de cara a la galería por parte de Argelia, y hay un solo pagano de la fiesta, que evidentemente es el pueblo saharaui, ¿no? No nos olvidemos de esto. Pero es que la realpolitik se hace así, con paganos para conseguir un beneficio mayor aparente, que por supuesto no afecte a los intereses propios, como Estado en principio y como élites gobernantes por otro. Entonces, bien, hasta donde se sabe, y no es especulación, se supone que en el cálculo estratégico de Pedro Sánchez influiría una serie de hechos que, bueno, creo que están al alcance de la calle, que son, uno, habría una serie de contrapartidas obtenidas por parte de Marruecos que consistirían en desaparece la permanente amenaza de tomar Ceuta y Melilla, amenaza que, según algunos analistas, más allá del relato histórico de las cuitas relacionadas desde 1975 con el territorio del Sáhara, la administración colonial o postcolonial, las resoluciones de la ONU, el establecimiento de la MINURSO y todos estos acontecimientos históricos que están en la hemeroteca, y no hace falta, yo creo, que volvamos a insistir en ellos. Ayer ya, de hecho, hubo oportunidad de recordarlos aquí en la propia emisora. Pues, más allá de eso, hay algunos que insisten con que, algunos analistas que insisten con que habría contado también, y te digo, bastante importancia, el hecho de que, coincidiendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el aislamiento en política internacional, que al menos en el plano regional me refiero al norte de África, tiene España, puesto que, como es bien sabido,
las posiciones de Marruecos resultaban completamente respaldadas por parte de Estados Unidos, desde que en 2020 Donald Trump, todavía al frente de la Casa Blanca, estableció un acuerdo con el rey Mohamed VI por el cual Marruecos se comprometía a reconocer a Israel y, por el contrario, este se comprometía a reconocer su soberanía, me refiero a Donald Trump y Estados Unidos, a reconocer su soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental, pues posición, por cierto, que ha sido mantenida, aunque no de forma explícita, pero sí con gestos bastante claros, por aquello de la gestualidad que es tan importante en temas de política internacional, pues ha sido mantenida por el gobierno de Joe Biden, esa posición de Donald Trump, a lo que se ha sumado el reconocimiento de Alemania en el mismo sentido de acoger como válida la propuesta realizada en 2007 y 2008 al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Marruecos, que es lo que ahora por carta viene a admitir Pedro Sánchez, de que se celebrara se concediera una autonomía limitada al territorio del Sáhara Occidental, pero bajo soberanía del Reino de Marruecos y en particular de los designios del propio rey a título personal, Mohamed VI. Bueno, pues en todo ese panorama y ese aislamiento, algunos analistas decían, ante la invasión por parte de Rusia del territorio, de las fronteras ucranianas, se plantearon que se corría cierto riesgo, o riesgo cierto, de que el Reino de Marruecos se diera cuenta de que si al final no pasaba nada con la invasión de Rusia de Ucrania por Rusia, pues recurriera a la política de hechos consumados, que en el pasado tan fácil le ha resultado, sin que hubiera una capacidad de reacción internacional de soporte al Estado español en la materia, sobre todo respecto de Ceuta y Melilla. Primero, porque Ceuta y Melilla está fuera de la Unión Europea, fuera de los territorios del continente europeo. Por lo tanto, se aducía que muy probablemente la OTAN no querría saber nada del asunto, como ya no quiso saber nada del asunto cuando el esperpéntico asunto de la invasión del islote de Perejil. Por otro lado, pues porque las diplomacias occidentales no estarían ahora precisamente para ocuparse de dos minúsculos enclaves en costa africana, como sería el caso, si por el contrario estando ocupados como están en la guerra de Ucrania. Y por último, pues porque habría una tercera razón de peso, que es para que los servicios de inteligencia españoles estuvieran alarmados a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, que sería los precedentes de hechos consumados que ya con Mohamed VI, no con Hassan II, no en el año 75 con la Marcha Verde, sino ahora recentísimamente, hemos visto primero del permitir el paso de más de 10.000 jóvenes en su momento a las ciudades de Ceuta y Melilla, de manera prácticamente libre, sin tener que hacer el salto de la valla, pero sobre todo últimamente el salto de 2.000 personas, que evidentemente había sido favorecido nuevamente por las autoridades policiales marroquíes, en un evidente aviso de que cuando quiera lo puedo repetir. Sí. Y claro, si cuando quiera lo puedo repetir, y además sé que si lo repito ahora y lo repito masivamente, te puedo hacer una marcha verde 2 sobre Ceuta o sobre Melilla, sin que realmente tú, como por muy España que seas, vayas a tener capacidad diplomática de reacción para pararlo, ni posibilidad de obtener un consenso internacional para que, bueno, pues tenga una presión suficiente en el plano internacional que me obligue a replegarme, pues la posibilidad de hechos consumados, de ocupación por hechos consumados de Ceuta y Melilla sería, según estos analistas, un efecto dominó de la guerra Rusia-Ucrania que podría haber precipitado los acontecimientos. Sin embargo, a mí me cuesta un poco de trabajo creerlo. Me cuesta un poco de trabajo creer que esa amenaza siempre velada de, oye, cuando quiera abro los portones y prepárate con la marea que se te viene, ¿no? Me cuesta trabajo creer que más allá de gestos,
por parte del rey Mohamed VI, esto puede haber inclinado un cambio de posición tan rotundo y tan histórico como el de Pedro Sánchez, y sobre todo en la forma en que lo ha hecho. Es decir, con la unilateralidad y recurriendo siempre al discurso de, no, bueno, es que estos son competencias exclusivas del presidente del gobierno, que es un mantra que hemos estado escuchando de una manera permanente desde que se conoció la noticia el pasado viernes por parte de muchos de sus ministros y también de ciertos voceros. Es verdad que es un mantra bastante ridículo, porque será toda la competencia que tú quieras, pero una decisión de semejante calado histórico no parece que sea una solución que, por mucho que tú tengas competencias exclusivas, puedas tomar, pues como digo, con nocturnidad y alevosía, y sobre todo de una manera tan unilateral que nadie se dé cuenta, ¿no? Y sobre todo si estuviera motivado por unas excusas de supuesta necesidad de seguridad del territorio, de protección del territorio nacional, ¿no? Que parece que permitiría, pues, enarbolar alrededor la bandera patriótica y, por tanto, obtener con mayor facilidad un consenso, por ejemplo, de las fuerzas de la derecha en España, ¿no? Por otra parte, no se trataría solamente como supuesta contrapartida ofrecida y garantizada además por Estados Unidos, la cuestión de olvidarse por parte del reino alawita de sus aspiraciones soberanistas sobre Ceuta y Melilla, sino también, y esto es más importante y casi siempre se pasa por alto también en estos análisis, las continuas reclamaciones territoriales de aguas que en teoría pertenecen a las Islas Canarias. Es decir, los conflictos territoriales vía marítima en materia pesquera respecto de la constante ampliación de las aguas territoriales marroquíes por su parte, con conflictos y enfrentamientos con las aguas territoriales de Canarias y con la importancia que ello tiene para los bancos pesqueros, pues sería también otro de los contenciosos que aparecerían definitivamente dejados sin efecto, pero claro, suponiendo que el rey Mohamed VI cumpliera su palabra, porque por muchas garantías que Estados Unidos dé, ¿quién puede garantizar que una vez se accediera definitiva y oficialmente a esa autonomía limitada del Sáhara Occidental, no vaya a haber o continuar produciéndose toda clase de tropelías en materia de derechos humanos, o que se busquen argumentos constitucionales en Marruecos para suprimir, aunque fuera temporalmente, la autonomía cada vez que el rey Mohamed VI así lo decida, o que el sucesor de Mohamed VI o el propio Mohamed VI dentro de unos años vuelva a la carga con Ceuta y Melilla o con Canarias. Es decir, esto es hacer una profesión de fe. Si este fueran los razonamientos, que son los que se han contado oficialmente, que justificarían un cambio de posición de este tipo por parte de Pedro Sánchez, estos razonamientos exigirían una profesión de fe de alguien, de una monarquía que, aparte de, como ya se ha repetido hasta la saciedad, no es un Estado de Derecho, por mucho que pretenda vestirse de democracia formal, en donde hay una constante vulneración de los derechos humanos, en donde hay una constante vulneración de los derechos de participación política de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es que la monarquía alauí nunca lo demuestra de ser un socio fiable. Ha hecho lo que le ha dado la gana cuando le ha dado la gana, en sentido de oportunidad política para obtener los mejores beneficios y el mejor posicionamiento. Por tanto, todas estas razones, que son las razones oficiales, en teoría, que justificarían este cambio de posición de Pedro Sánchez, que recordemos, no es algo que haya entrado en vigor, no es un tratado oficial ni bilateral, ni ha sido sometido por votación a acuerdo a través de la Asamblea de la ONU, no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, la legalidad internacional, que en realidad está respaldada por los acuerdos de la ONU, sigue manteniendo desde el principio y hasta el día de hoy el estatus de que es una
un territorio ex colonia que debe someter a referéndum su destino. La propuesta de Marruecos de 2007-2008, por mucho que Zapatero en su momento y Moratinos dijeran que, bueno, que podrían considerar como razonable y realista la propuesta marroquí de crear un territorio bajo administración y soberanía marroquí, pero con la suficiente autonomía interna y siempre y cuando además fuera sometido a referéndum, porque hay que recordar que la propuesta de autonomía a su vez está supeditada a la aprobación por referéndum, aunque ya sabemos todas las alteraciones que durante 40 años se llevan haciendo del presunto censo electoral por parte de Marruecos para tratar de que cuando llegara el día en que se arriesgara a jugarse el destino del Sáhara a un referéndum, tuviera las cartas marcadas y supiera de entrada que lo va a ganar, y por esto se hace el trucaje del censo electoral para determinar quién tiene derecho a voto en ese referéndum y quién no. Bueno, pues todas estas razones no cuadran bien con la forma en la que, por mucho que no sea vinculante jurídicamente desde el punto de vista internacional, Pedro Sánchez envía esta carta, que en realidad es una declaración de intenciones, porque es lo que es. Y por mucho que haya intervenido, la diplomacia norteamericana, en unos niveles que la diplomacia norteamericana no ha confirmado. Sí. De todas maneras, Carlos, tú estás hablando de Naciones Unidas, también de Bruselas, y hay que tener en cuenta las últimas visitas, recomendaciones, apoyos que a esto que acaba de hacer el Pedro Sánchez, vamos a dejarlo ahí, o parte del gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo, obviamente, la parte del PSOE. Hay que recordar que el secretario general de Naciones Unidas ha saludado los esfuerzos hechos por Europa, por Bruselas, para llegar a una solución, cito textualmente, una solución justa, realista, pragmática y dura. Sí, abriendo la puerta. Abriendo la puerta sobre unos acuerdos que se habían firmado. Y por otra parte, ya que hemos nombrado a Bruselas, recientemente la señora Ursula von der Leyen ha estado, después de que tomara posesión en su cargo en 2019, en la primera visita que ha hecho a Marruecos recientemente, después de muchos años, ¿no? De 2-3 años. Y ha hablado de la satisfacción de los esfuerzos serios y creíbles por Marruecos para llegar a una salida pactada en la situación del Sáhara Occidental, al que consideran el mejor socio, el socio número uno, tanto política como comercialmente, de la Unión Europea. Y lo mismo ha hecho el actual gobierno alemán, que se congratula de esta situación. Es decir, que cuando el agua suena, cuando el río suena, agua lleva. Efectivamente. De Realpolitik y ahí están. Efectivamente. Entonces, por esa misma razón, es que ahora ahí con esto, que me gusta mucho que lo hayas introducido, hay un último factor que, bueno, que me lo puedo dejar para el final, de las excusas oficiales del cambio de posición de Pedro Sánchez, me lo puedo dejar para el final porque me encaja muy bien con lo que viene ahora, con la parte que venía ahora, que es un poco vamos al desenlace de esto, ¿no? Y que tú lo acabas ya de poner en bandeja, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, hablando en plata y hablando claro para que nuestros oyentes entiendan bien qué está pasando. No. Vamos a ver. Primero, el Sáhara es un marrón para todo el mundo. Sí. Es un marrón para la Unión Europea, es un marrón para la ONU, es un marrón para España y no es un marrón, es un caramelito para Marruecos. Marruecos está dispuesto, efectivamente, lo ha estado históricamente, lo vimos desde el año 75,
por múltiples razones. No voy a entrar ahora en el tema de estadísticas, de recursos naturales, etcétera, etcétera, de bancos pesqueros, etcétera, etcétera, a tratar de conseguirlo a toda costa. Y si para ello tiene que renunciar, aunque sea en apariencia, aunque sea durante un tiempo, a seguir molestando con Ceuta y Melilla, con las reivindicaciones históricas sobre Ceuta y Melilla o sobre las aguas territoriales de Canarias, pues le puede convenir, o sea, habrá sacado su cuenta y evidentemente le conviene. Dado que es un marrón, en los cálculos políticos, y esto es lo que se está contando en los mentideros de Moncloa, no ahora, que es cuando el lunes, hoy martes, seguro que continuará la bronca, y continuaremos durante semanas de bronca por parte de la izquierda. O sea, la cadena SER, por ejemplo, en su programa estrella, pues el lunes aparecía con un editorial de Ángeles Barceló, poniendo al carro de un burro a Pedro Sánchez y pidiéndole explicaciones. Tú ves Público, el diario.es, etcétera, etcétera. Infolibre. Y claro, Infolibre, bueno, muchos, ¿no? Muchos medios. Están ahí una cosa que a mí me ha hecho pensar, está la cuestión sentimental. Sí, de la izquierda. Sí. Son, hombre, Manolo, son décadas, macho, son décadas de construir cooperación internacional, ONGs, destinar fondos institucionales en materia de cooperación, específicamente en el Sáhara, programas específicos, etcétera, etcétera. Entonces, es como romper, como un jarro de agua fría tremendo y un romper el espejo, ¿no? Por decirlo de esta forma, en la izquierda, en la llamada izquierda. Pero institucional principalmente. Tenemos que decir que también en sectores de la derecha hay un sentimiento de que se les dejó tirado en el 75 a los saharauis y no es quizás lo mismo porque desde la derecha no se han hecho las manifestaciones ni se ha insistido tanto en los derechos del pueblo saharaui, ni hay organizaciones que se puedan considerar en el espectro político de la derecha que estén trabajando en ello, pero también la derecha se ha sentido y ha manifestado, tanto la derecha nacionalista, por ejemplo el PNV, como la derecha españolista. Sí, bueno. Que es un hecho que debían, tú lo has nombrado antes, que no debía de haber sido unilateralmente hecho. Entonces, ¿por qué se hace unilateralmente? Esa es la pregunta donde yo quería ir a parar. ¿Por qué? Es decir, porque todo lo demás no cuadra. Es decir, las razones de seguridad de Ceuta y Melilla y de Canarias no cuadran con la unilateralidad. Se podía haber hecho perfectamente con los taquígrafos y, a ver, señores, esto es lo que hay, porque además Marruecos es nuestro socio prioritario, porque de la Unión Europea Marruecos tiene un tratamiento preferencial como socio extraordinario, pero con un tratamiento preferencial tanto en materia comercial como en materia política, porque Marruecos es nuestro gendarme del flujo migratorio del sur en África, que este es la tercera pata, digamos, o la tercera razón que justificaría la conveniencia, según las razones oficiales del gobierno español, del cambio de posición, que sería el blindaje definitivo, la institucionalización definitiva de Marruecos como el gendarme que me haga de policía y me controle los flujos migratorios que proceden de la África subsahariana y que proceden en general de todo el continente africano. Posición que, por cierto, no es española solo, sino que comparte la Unión Europea, igual que ha hecho otras veces externalizando sus fronteras con Turquía, a la que sabemos que ha estado pagando millonadas durante años para contener los flujos migratorios y de refugiados procedentes de las guerras de Siria, Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto que es tan absolutamente indignante, es decir, utilizar como monedas de cambio a millones de personas, porque hablamos de millones de personas, tanto del tráfico migratorio por la puerta sur de Europa, desde Marruecos a España, como toda la población saharaui, con todos los padecimientos que han tenido durante 47 años que llevamos. Bueno, pues esto que resulta tan indignante, como digo, en peor de los casos, se podía haber hecho a través de un disfrazado o encubierto a través de un consenso patriótico. Y por tanto no hubiera sido necesaria la unilateralidad. Por tanto, esta no puede ser la razón principal. La razón principal tiene que ser necesariamente la energética, en la que todos hagan un win-win y todos hagan gestos.
Instantáneamente que se conoce la carta del viernes, el fin de semana aparece, un año después, la embajadora retirada a raíz de lo del señor Gali de Argelia, del Frente Polisario, de hace un año, la embajadora de Marruecos en Madrid. Y gesto número 1. Credenciales vía rápida, ¿no? Claro, urgente. Gesto número 2. Claro, en paralelo, Argel tiene que llamar a consultas a su embajador en Madrid. Es imprescindible, es necesario. Porque, claro, aquí, vamos a ver, ¿dónde está el cálculo no solo de Pedro Sánchez, sino de la propia Unión Europea? Los mentideros había empezado diciendo antes y luego, mira, me he ido por otros derroteros. Los mentideros de Moncloa vienen contando desde hace algunos días. Lo que pasa es que no se recoge en la mayoría de los análisis a la gruesa que solemos ver en Internet, en los medios de comunicación en general, pero vienen contando desde hace días que quien quiera creer que esto es una cosa improvisada está muy equivocado, que llevan más de 8 meses negociando esto, más de 8 meses negociando, uno, cómo resolver la cuestión con Marruecos, en donde efectivamente las relaciones eran muy tensas desde hace más de un año. De hecho, Pedro Sánchez creo que no ha ido nunca, ¿no? A ver a Mohamed VI a Marruecos como viaje oficial. No fue el primer viaje oficial al extranjero, como suele ser habitual en los presidentes de gobierno españoles recién nombrados. Pues no fue a ver a Mohamed VI a Marruecos, no fue su primer viaje oficial. Entonces, en la ecuación de cómo resolver de un lado la inestabilidad con Marruecos, porque le están exigiendo en el plano internacional y porque se necesita la recuperación y la relación estable con Marruecos para garantizar algo tan importante como que España se pueda convertir en el hub energético de Europa, del sur de Europa, en materia de gas, es necesario que haya un acuerdo de win-win al estilo chino en donde todos ganen. Y ese acuerdo, evidentemente, no se puede negociar con luz y taquígrafos, porque, entre otras cosas, se está incluyendo posiciones antagónicas como son las de Argelia. Hombre, a mí me cuesta creer que Argelia, cuando dice nosotros no hemos sido informados del envío de esta carta, que además es una carta que no desvela Moncloa, sino que desvela públicamente el rey Mohamed VI y la prensa marroquí, y que Moncloa se limita simplemente a asentir, una carta que no deja de ser, repito, una declaración de intenciones, no es una propuesta formal de un tratado ni bilateral, ni de una propuesta de resolución de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Me cuesta creer que un paso así, muy tonto, demasiado tontos, tenía que ser la diplomacia española para no estar teniendo conversaciones en paralelo con Argelia. Sí, señor, estoy de acuerdo. Pero claro, Argelia no puede decir públicamente, sí, es que a mí me interesa. Porque claro, un reaccionar como ha reaccionado. Quien va a ganar toda la pasta del mundo va a ser Argelia. Argelia la van a poner en globo. Marruecos va a tener por fin éxito en sus aspiraciones territoriales respecto al Sáhara, con lo cual también la van a poner en globo. Y España pretende ser puesta en globo a través de ser el hub, el concentrador y distribuidor del flujo energético gasístico hacia Europa. Algo que no puede ser ajeno las reuniones y la visita reciente de von der Leyen a España, en donde sale a relucir este tema. Y algo a lo que no puede ser ajeno. Anteriormente, como he dicho antes, a Marruecos, que no había ido desde el 19. Claro. Y no puede ser ajeno el hecho de que cuando uno confirma el orden del día del Consejo Europeo de este jueves y viernes, qué casualidad, con la visita en el primero de los 2 días de Joe Biden al Consejo Europeo, donde no hace una visita meramente protocolaria, sino que toda la primera sesión, todo el primer día, que es cuando se van a hablar los temas de seguridad, los temas de defensa, los temas de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, en definitiva, temas OTAN, va a estar todo el día con ellos, es decir, formando parte, participando en las reuniones del Consejo Europeo. Joe Biden, cuya relación con el gobierno de Pedro Sánchez es prácticamente inexistente o nula o de muy baja entidad, de muy baja representación. Por tanto,
vamos a ver, aquí parece obvio que todos pretenden que se ha abierto un opíparo negocio a 4 bandas. Por un lado, para Marruecos en primer lugar, por otro lado, para España y por último para Argelia, aunque se haga ahora la estrechita, en donde todos ganan dinero, y desde luego para la Unión Europea, que ve cómo tiene que trazar o aparentar que traza políticas energéticas distintas en materia estratégica que eviten a medio y largo plazo una dependencia tan enorme como la que tienen de Rusia, en particular en los países del este de Europa, y en todo esto el sacrificado es, pues ya sabemos, el pueblo saharaui, ¿cómo no? Que es una piedra en el zapato de todos los grandes poderes que están aquí encima de este tablero. A ver, esto es también una especulación, porque es cierto que Argelia tiene el apoyo de Rusia y China. Sí. Y es cierto que Argelia y China tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y que por tanto pueden bloquear la adopción de este acuerdo, que no sería del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea de la ONU, propiamente dicha, pero pueden mover sus piezas para impedir que este acuerdo se lleve a cabo. Y por supuesto, supone en la realización de este acuerdo hacer una porfía a largo plazo, una profesión de fe, dicho yo antes, por parte de las autoridades españolas, jugándose al cumplimiento de buena fe de los acuerdos por parte de una monarquía alauita que ni con su padre ni con el hijo actual y rey de Marruecos hemos visto que sea confiable. Por tanto, es una jugada muy, muy, muy ambiciosa, que es verdad que exigía nocturnidad y alevosía, porque prescinde de cualquier consideración moral y ética en aras exclusivamente de una supuesta y futura, y ya veremos si es verdad, estabilidad geoestratégica en esta zona del Mediterráneo, y que nos deja, pues evidentemente, a aquellos que creemos que hay más cosas que la economía y la realpolitik en el tablero de la política internacional, nos deja con un sabor de boca y una sensación de traición histórica absoluta, como por otra parte el PSOE ha hecho en otras ocasiones. Sí. Porque es que a la gente que se asusta está desde los que dicen como Zapatero, pues no sé de qué os extrañáis, si esto es continuismo de lo que yo ya decía en 2007-2008. Bueno, lo diría usted, y no lo dijo nadie más. Pero, a ver, no es que sea una cuestión solo de Zapatero y del Sáhara, el tema del Sáhara. No, es que recordemos que Felipe González nos metió en la OTAN después de decir entrada, ¿no? Entonces, a ver, estas traiciones históricas a las propias bases electorales y militantes del Partido Socialista, el Partido Socialista ya lo ha hecho más veces. Con lo cual, estamos pues asistiendo a un juego de trileros, políticos, de tramposos, de tahúres, que es en definitiva como tristemente se ha venido configurando el tablero de la política internacional en las últimas décadas, si es que no lo ha sido siempre. Y de esta forma, pues, si esto además congraciará la política exterior española con la administración de Joe Biden para que le hagan un poco más de casito a Pedro Sánchez y esta vez tenga una conversación un poco más larga que 30 segundos en un pasillo, pues ahora cuando se vean en Bruselas, pues mira, pues eso que te llevas de paso para poder seguir vendiendo triunfos y aparentes medias verdades que pues, vayan en la dirección que pretende Pedro Sánchez, de ese triunfalismo desmedido con el que suele vestir todas sus iniciativas, ¿no? Y que hasta ahora le ha salido relativamente bien. Y que además permita tapar los jaleos internos que tiene, no solamente, o sea, de política interna que tiene, pues no solamente con su partido de coalición en el gobierno, sino principalmente con las dificultades de la sociedad española, pues que ha salido muy tocada de la pandemia, que no se termina de recuperar y que estamos viendo pues todos estos días conforme una huelga que no era huelga, decíamos la semana pasada, pero que al final ya todos los medios de comunicación la llaman huelga, pues de transporte, pues se está generando además una especie de globo generalizado sobre el tema de suministro y sobre el tema de desabastecimiento, que al final pues genera un pánico
que es el que acaba convirtiendo en desabastecimiento lo que en principio no tenía por qué ser desabastecimiento. Y al final uno ya no sabe ni siquiera quién es el interlocutor verdaderamente válido en materia de transporte por carretera, pero que demuestra, unido a otros paros, como ya decíamos la semana pasada, pues la cantidad de problemas de carácter interno que la sociedad española tiene y va a seguir teniendo, y que pues muchas veces en macropolítica se tratan de tapar con cosas como este supuesto logro que tratarán de vender por todos los medios cuando se pase la borrasca y el cabreo de haber abandonado una posición y se vendan las bondades de un presunto acuerdo con Marruecos, con la Unión Europea y con Argelia, que al final pues tendrá que callar porque es la que más pasta va a ganar de todos si esto se lleva a cabo y se recupera la estabilidad en la zona, por mucho que sean, es decir, acaban convertidos en amigos económicos, aliados económicos, por mucho que hayan sido rivales políticos toda la vida entre Argelia y Marruecos. Así que un poco por ahí creo que van a ir los tiros y lo veremos de todas maneras este fin de semana en el Consejo Europeo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. De todas maneras, un paréntesis, ya que lo has nombrado, los transportistas dicen que van a continuar su protesta los días que vienen, que no les ha gustado para nada el acuerdo al que han llegado los que se han reunido con el gobierno en el día de ayer y que sí, no los grandes transportistas, sí. claro, es decir, que la patronal. los autónomos y los que dicen que son minoritarios, que en realidad lo son, es decir, en teoría representan a menos, pero se ve que tienen un poder de convocatoria importante y una buena organización. Es decir, que... Y un buen cabreo, porque al final estas movilizaciones ya no es tanto por una cuestión de poder de convocatoria, no es que todos siguen al de la bandera, sino que es que estás tocando una fibra muy sensible en la que todo el mundo comparte la idea de que yo no puedo salir a trabajar a pérdidas. O sea, no puedo cobrar 0,80 el kilo si resulta que el coste establecido por el propio ministerio, como decía uno, es de 1,15 o de 1,20 o de 1,25. Entonces, vamos a ver, porque entonces es que estoy saliendo a pérdidas antes de haber salido. Entonces, ¿qué quieres que haga? Vale. Que me endeude, ¿no? O sea, no solamente que no coma, sino que además me endeude cada vez que salgo, ¿no? Claro, pues ese es el tema. Pues cerramos este paréntesis porque es una noticia que salió ayer a última hora, es decir, rechazan los autónomos y los que están ahora en las calles, rechazan el acuerdo que se ha llegado con la gran patronal de transporte, así que de nada les va a servir. Bien, vamos a, Carlos, para tener 2 minutos, 10 minutos. Vale, perfecto. El siguiente tema, 10 minutos. Perfecto, perfecto. Ucrania y la militarización de Europa. No te voy a decir más, todo el mundo sabe lo que está pasando en Ucrania y por qué hablas de la militarización de Europa, que también es obvio, pero es una pregunta que... Pues porque uno de los efectos colaterales, y seguramente el más preocupante de todos, los que se van a producir a corto, se están produciendo ya, de hecho, de manera acelerada, muy acelerada además, a corto, medio y largo plazo de esta guerra en suelo europeo, es ya no solamente es la crisis de los refugiados, ¿no? Que sería la primera y obvia de carácter humanitario, más evidente, ¿no? Más evidente, más allá de las consideraciones por el número vertiginoso, ¿no? Es un número desconocido realmente. Es decir, las guerras de Siria y de Afganistán no generaron este número gigantesco de desplazados como refugiados de guerra, independientemente del tratamiento luego desigual que se vea, si vienes de un sitio o de otro, si tu color de ojos es de un tipo o de otro, y si tu color de piel es de un tipo o de otro, que es otra derivada más en la que podríamos entrar en otro momento, ¿no? Es decir, pero aparte de ese efecto colateral tan grave, hay otro efecto colateral gravísimo, en mi opinión, y del que se habla demasiado poco para lo que sería necesario hablar. A ver. Hemos entrado en una escalada militarista generalizada y en una tendencia de rearme internacional alocadísimo, es decir, desbocado por completo, que es la inversión de la tendencia de desarme en la que el mundo había entrado a raíz de los tratados de desarme, en particular en materia nuclear,
que se fueron firmando sucesivamente por Reagan y Gorbachev en primer lugar y que luego se estuvieron manteniendo pues durante los años 80 y en los 90 ya por George Bush padre primero y luego incluso por George Bush hijo, ¿no? Esto ha saltado por los aires, es decir, la idea de que sobraban armas y había que tender para reducir el tener las fronteras militarizadas y armadas hasta los dientes con armamento nuclear propia de la Guerra Fría y que la única forma de conseguir desescalar la violencia latente de la Guerra Fría era precisamente desarmar a los contendientes, que fue una tendencia que se impuso, como digo, durante la década de los 80 y de los 90, a raíz del desmoronamiento de la Unión Soviética y del muro de Berlín, pues de aquello que parecería ser, pues dar pasos en la buena dirección, ¿no? Al final, evidentemente, lo que mata son las armas. A ver, puedes matar, desde luego, con la propia, con el propio físico de las personas, claro, puedes estrangular a alguien con las manos, por poner un ejemplo, pero desde luego nunca producirá la misma carnicería que se utiliza tecnología de matar, ¿no? Que en definitiva, eso son las armas. Y esa tecnología de matar, en definitiva, el rearme es, desde luego, y está probadísimo, que genera más muertos que cuando estás en un territorio o en un lugar o en una situación en la cual hay menos armas circulando, sea en política internacional, en donde cuando no están implicados ejércitos especialmente armados, las soluciones militares son de corto recorrido y finalmente es más fácil imponer soluciones de carácter diplomático, pues se ha visto, por ejemplo, en conflictos fronterizos en América Latina, en donde los ejércitos no son especialmente grandes, pueden ser grandes en número, pero no en armamento, y porque no tienen presupuesto en el Estado suficiente para destinar a crear un ejército, salvo excepciones, claro, especialmente grande. Entonces, se ha visto cómo las soluciones diplomáticas se han impuesto pese a que haya podido haber escaramuza, pues, qué sé yo, Perú contra Ecuador por el por no sé qué conflicto fronterizo, o Perú con Chile, o Colombia con Venezuela, o tal. Al final son escaramuzas militares, pueden ser acciones militares o incursiones militares de un par de semanas, como mucho, de un mes. Hablo de los años 80 para acá, y al final la solución diplomática es que es obligada tener que adoptarla. Claro, esto no sucede lo mismo cuando efectivamente tú tienes ejércitos armados hasta los dientes y sobre todo, que esta es la derivada siguiente, cuando eso provoca que la razón de ser de la amenaza de seguridad nacional esté tan encima de la mesa permanentemente que tú críes, tú eduques, tú construyas un país, un Estado, una sociedad directamente para la guerra. Y el caso más evidente es el de Israel. Porque Israel, que es un territorio, un Estado, construido literalmente, asentado sobre la base como sociedad y como institución política de la amenaza de la seguridad nacional, que es la guerra, pues ya sabemos que es un país que, al estar instalado en ese mantra de la ley y el orden y de la amenaza de la seguridad, es decir, del miedo, se ha militarizado. Allí hay servicios militares obligatorios de años, allí hay una devoción por todo lo que tiene que ver con lo militar y lo paramilitar, que atenaza y paraliza el resto de la sociedad civil hasta el punto de derechizar completamente, precisamente por lo que supone el militarismo de ordeno y mando y por tanto de promoción del fanatismo, que en el caso de Israel sí, unido a lo religioso, en otros casos donde el factor religioso no es tan importante para generar fanatismo, en todo caso, pues también sucede, pues por lo hemos visto en una parte de Argentina, lo vimos en Chile, que les ha costado no sé cuantísimos años después de muerto Pinochet quitarse de encima su lacra. Hay una tendencia generalizada de las sociedades que viven en una militarización constante precisamente a hacerse fanáticos, a hacerse intolerantes, a asumir mejor
la dirección del país a través de autocracias, es decir, de autoritarismos, y también de derechizarse en definitiva, volviéndose a la defensa de lo más tradicional, etcétera, etcétera. Esto es lo contrario de las sociedades aperturistas, que supuestamente promueven la Agenda 2030 y las democracias occidentales burguesas desde el punto de vista de la globalización. Por tanto, que haya una constatación evidente de que estamos en una escalada gigante y aceleradísima de rearme internacional, en la que además participa ya todo el mundo. Es decir, es que, vamos a ver, Alemania se ha subido por fin al 2%, como le exigía la OTAN. España se compromete a subir por primera vez hasta el 2% en inversión del Producto Interior Bruto en gasto militar, como le exigía la OTAN, pero estas son exigencias del año 2014 que nadie había cumplido. Pero es que no es que habló en territorio europeo y que se producen como consecuencia de actuar en caliente ante la amenaza de que, bueno, pues es que Rusia efectivamente ya no es un aliado, sino que es un enemigo. Y hemos vuelto a la dicotomía, a la dialéctica del enemigo. Justificadamente o no, que no voy a entrar ahora aquí porque no tengo tiempo, pero solo estoy constatando este efecto derivado de la guerra de Rusia en Ucrania. Pero es que no solamente es en Europa, es que China, el famoso gran dragón económico al que el mantra de la izquierda tradicional siempre le atribuye la idea de que su imperialismo es siempre en todo caso un imperialismo económico que será mejor que el imperialismo militar, ¿no? Que ha practicado, por ejemplo, en la Unión Europea o Estados Unidos en África durante tantísimas décadas, ¿no? Pues China lleva en un constante aumento del presupuesto militar ya desde hace años, pero es que en el último año, para que te hagas una idea, Manolo, ha subido un 7,1% el gasto militar respecto del año anterior, que fue el 6,8%, cuando el Producto Interior Bruto es de un 5,5%. Es decir, eso se llama armarte hasta los dientes. Cuando yo tengo un Producto Interior Bruto y resulta que de ese Producto Interior Bruto gasto más todavía en financiación militar, en infraestructura militar, pues es porque tengo una voluntad decidida de armarme y generar un ejército fuerte, muy fuerte. India, que es otro país, que es el país válvula de escape en ese momento de las necesidades de exportación energética rusa, es otro país que se está armando hasta los dientes. Australia se está armando hasta los dientes con los tratados internacionales de protección mutua que ha firmado no solamente con Estados Unidos y con Inglaterra, sino también otros que tiene regionales. Japón está también subiendo de una manera muy decidida el presupuesto militar en defensa. En definitiva, estamos asistiendo a una tenebrosa y peligrosísima, muy preocupante tendencia de rearme internacional y de militarización, en definitiva, de las sociedades, que lleva siempre asociado este tipo de políticas de rearme internacional, que nos conduce a acercarnos pues, a escenarios mucho más peligrosos que incluso estamos viendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Yo sé que no tenemos tiempo para más hoy, Manolo, No. pero yo recomendaría para quien quiera, es decir, manejar datos estadísticos sobre lo que acabo de contar, un artículo del País que salió hace pues, el 20 de marzo, o no, el 20 de marzo no, que salió hace unos cuantos días, no recuerdo exactamente cuándo, no tengo la fecha ahora, pero que se llama El mundo se asoma a una época de gran rearme. Y este es uno, pero hay más, porque este lo que interesa es que da datos estadísticos del crecimiento armamentístico por países y regiones del planeta, pero se observa perfectamente como la tendencia es una tendencia uniforme e internacional. Es decir, los grandes fabricantes de armas se tienen que estar forrando, o sea, frotando las manos, tanto en Estados Unidos, la industria armamentística, que es la que más exporta del mundo y la mayor fabricante del mundo, pero no es la única. También otras se tienen que estar forrando las manos asistiendo, como estamos asistiendo, a un pánico mundial generalizado en favor del nuevo rearme y nueva militarización del mundo entero, porque antes estaba limitado a ciertas zonas geográficas del planeta, pero es que ahora ya es global. Y claro, si tú pones a los niños, a todos los niños de la guardería, les pones pistolitas en la mano, pues ¿qué acabará pasando?
porque se acabarán disparando, ¿no? Pues claro, esta es la realidad de las cosas y por eso digo, es un artículo firmado por un tal Andrea Ricci, el mundo se asoma a una época de gran rearme, a partir del cual quien tenga interés puede estirar del hilo, ya específicamente según cada capítulo, cada región y cada país, y ampliar la información con datos específicos pues eso digo, de cada país o de cada territorio o de cada región del planeta. Creo que hablamos poco de eso y es una tendencia que a la izquierda le debería, internacional, no hablo solo de la española, le debería preocupar especialmente. Es decir, si la tendencia definitiva, una vez se discutió brevemente en la opinión pública española, la posición de Podemos inicial o de parte de Podemos resistiéndose al envío de armas ofensivas por parte de España a Ucrania, y esa polémica desapareció como por arte de birlibirloque de las discusiones de la opinión pública general española en el plazo de 3-4 días, en cuanto se vio que Yolanda Díaz pues decía que no, que ella para adelante como los de Alicante y con el presidente, que a fin de cuentas es el que decide. Vaya, como es competencia exclusiva del presidente, pues ya está, no hay que seguir hablando. Vamos a ver, aquí hay un debate de fondo muchísimo más gordo, ¿no? Vimos a Ada Colau secundar la posición de Yolanda Díaz también. Es decir, probablemente por la expectativa electoral de esa plataforma que pretenden constituir conjuntamente. No vas a desautorizar a quien va a ser cabeza de lista si la plataforma esa se llega finalmente a consolidar. Pero hombre, quiero decir que 4 monos, entre comillas, porque al final es lo que son, en el tablero de la política nacional, por mucho que tengan presencia en el gobierno y en el Parlamento, planteen tibiamente una cierta resistencia a esta especie de euforia colectiva de sí, hay que armarse hasta el diente porque, fíjate, igual vienen los marroquíes y nos invaden Ceuta y Melilla, nos invaden Canarias. Ya has visto lo que ha hecho Rusia con Ucrania, ¿no? Pues claro, o sea, quiero decir, exige, creo yo, un análisis más profundo y un darse cuenta que esto es un movimiento general internacional que desde luego conduce al desastre de la humanidad. Es decir, si volvemos a entrar a una escalada de este tipo, en donde ya no solamente son 4 y controlados los que tienen armas nucleares, ya no solamente son 4 y controlados los que tienen capacidad de acceso a armamento, sino que aquí cada cual puede hacer la cacería que quiera en los territorios que le resulten más interesantes en su zona de influencia. Y hay un continuo trasiego de armas de todo tipo, para arriba y para abajo en todo el planeta, y se multiplican los actores que tienen esa capacidad de destrucción masiva, pues mire usted, o sea, es que en blanco y en botella leche. Así que este es un aviso que yo quería, bueno, pues traer a colación aquí, compartir con todos los oyentes y las oyentas de Radio Clara, y creo que da de sí bastante, ¿no? Este toque de atención respecto de qué nos deja como secuela gravísima, aparte de la de los refugiados, la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Pues vamos a dejarlo ahí. También que la gente piense en qué posición del ranking está España en la venta y exportación de armas a todo el mundo, que no está A ver, pues vamos, último, está de los primeros. Hombre, pues eso es. Así que, hombre, a mí yo me acuerdo en movimiento de objeción de conciencia, yo me acuerdo de los movimientos contra la guerra, yo me acuerdo de todos estos movimientos que no son tan lejanos. El de objeción de conciencia a lo mejor sí, pero los movimientos contra la guerra son de la década pasada. Es que tampoco, hace 15 años, o sea, o menos, y no son tan lejanos en definitiva. Y de pronto, de golpe y plumazo, se ha evaporado esta conciencia colectiva. Sí, hay una apelación genérica en contra de la guerra, pero no, oiga, no, pero es que vamos a ver, la guerra al final la hacen las armas y la hacen los ejércitos. Sin ejércitos y sin armas no hay guerras. Entonces, si nos volvemos a rearmar, pues acabaremos haciendo guerras, claro, y acabará muriendo gente. Si es que, vamos, ¿qué digo? En blanco y en botella leche. Carlos, hasta la semana que viene. Nos oímos. Hasta la semana que viene. Salud. Salud. Muy bien, ya nos hemos ido. Bueno, pues ya está. Ya lo tendríamos. Nos vamos también del vídeo, ¿no? Sí, nos iremos del vídeo ya, ¿verdad? Porque sí, porque exactamente. Fem perfeina, como dicen los catalanes, fem perfeina. Vale. Pues eso.
Que hasta la semana que viene, y a ver si para entonces ya salió el sol, chico. Porque o es hablar del tiempo, Manolo, tú y yo ya, o es hablar del tiempo o es ir a verse obras. O sea que Vale. ir a ver obras, quiero que no vamos a ir a ver, porque esto de la construcción, ya sabemos aquí en Valencia, lo que ha dado de sí para la corrupción que lleva detrás. Así que mejor hablamos del tiempo que es más inocuo. Sí, quizás tengamos que hacer el programa con traje de buzo o algo. Sí, a la A ver, cosa. no me fastidies. Yo la Zodiac la tengo por si acaso a ella preparada, ¿eh? O sea, tú avisa que voy a recogerte a ella a Moncada. O sea que. Bueno, Ale, que vaya bien. Ale guapetón. Hasta la semana que viene. Hasta luego. A la orden, chao. Chao.